tratamiento de los tumores benignos del esófago va a depender de varios factores, como son la naturaleza de la lesión, el tamaño, la localización, la capa histológica en la que se encuentre, si presenta o no sintomatología, y pues el estado clínico del paciente, ¿no? La edad, o si presenta alguna comorbilidad y si verdaderamente le va a beneficiar un tratamiento de la lesión. Lo habitual es una abstención terapéutica, es decir, no hacerle nada y mantenerlo con vigilancia con endoscopía seriada. Recordemos que los tumores son de crecimiento lento, entonces puede que pues nunca sea necesaria una cirugía, ¿no? Si causan sintomatología, dependiendo del tipo de tumor, por ejemplo, si son epiteliales, se debe hacer una extirpación endoscópica. Pero los tumores epiteliales generalmente no afectan la capa muscular. Y si son tumores eh, como los leiomiomas, que son derivados de la capa muscular, como les comentaba, se tiene que realizar una resección extraluminal, por medio de toracoscopía. En casos muy excepcionales, pues una esofageectomía. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se realiza la resección endoscópica. Bueno, vamos a seguir con el cáncer de esófago. Realmente el tema de tumores benignos es pues es corto. En realidad las bibliografías solo mencionaban en su mayoría leiomioma. Entonces es importante pues, que se queden con ese, ¿no? Más que nada, que lo recuerden que es el más frecuente y cuándo se le debe dar tratamiento o cuándo no. Vamos a continuar con cáncer de esófago. A ver, algunos R1. A ver, tú, Nico, ¿podrías explicar esa gráfica? Sí, doctor, es del Globocan de 2018. Analiza la epidemiología de los cánceres en ambos sexos y todas las edades. Vemos que el del 11,6% equivale al cáncer de pulmón, al cáncer de mama 11,6%, colorectal 10,2%, próstata en cuarto lugar con 7,1%, estómago 5,7%, hígado 4,7%, esófago 3,2%, que sería el séptimo cáncer según frecuencia, cervicuterino 3,2% y otros cánceres 42,9%. Exacto, ¿no? Entonces, pues podemos ver que sí, pues aunque no es el más frecuente obviamente, pero sí tiene una alta incidencia, ¿no? Por lo menos en el 2018 hubo 572,000 casos de cáncer de esófago. ¿Mm? Bueno, en esta gráfica también pues, es muy interesante porque de los 572,000 casos en el 2018, 508,000 pues murieron, ¿no? Entonces quiere decir que casi todos mueren con cáncer de esófago. Tiene una alta mortalidad este tipo de cáncer. A ver, Karen, ¿me ayudas a esta gráfica? En ambos, y que la población con más número de casos es la asiática, después está la europea, después la africana, y después la norteamericana, después la latinoamericana y pues al último Oceanía. Es la incidencia global de cáncer. O sea, entonces podemos ver que en Asia es donde más cáncer de esófago hay, ¿no? Es donde más frecuentemente se presenta. Y por ejemplo en México, que pues forma parte de Norteamérica, pues está en el cuarto lugar, ¿no? De incidencia de esófago con 22,000 casos, que en comparación de los 444,000 de Asia, pues no es mucho, ¿no? A ver, Dianita, ¿me ayudas? En esta tabla. Sí, doctor.
Pues es una tabla que muestra la incidencia, la mortalidad y la prevalencia del cáncer de acuerdo al sitio. Por ejemplo, aquí vemos que el esófago, vemos que hay un número de 1225, pienso que son casos. De muertes, vemos que hay un número de 1183. Y la prevalencia de los 5 años es de 1108 o 0.85. Exacto. Entonces, pues esta gráfica ya es de México. Se refiere que en el 2018 hubo 1.225 casos aquí en México. Y pues la mortalidad igual, así como a nivel mundial, es alta, ¿no? De los 1.225 murieron 1.183 casos, ¿no? La prevalencia pues es de 0.85 por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues, igual, la prevalencia no es tan alta, pero pues lo importante de estas gráficas es de que los casos de cáncer de esófago pues tienen alta mortalidad, ¿no? Tanto a nivel global como en México. Los factores de riesgo para el cáncer de esófago, pues depende del tipo, ¿no? Carcinoma epidermoide, el principal factor de riesgo, pues es el consumo de alcohol junto con el tabaquismo. También tenemos la dieta pobre en frutas y vegetales. Y otros factores de riesgo menos importantes son la lesión por cáusticos, la infección por VPH y una alteración, una enfermedad cromosómica que se llama tilosis. Está también pues, asociada a cáncer epidermoide. En cambio, pues el adenocarcinoma, mencionaba el de Vita que el mayor factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad con un 41%. Sin embargo, pues el tabaquismo igual sigue siendo un factor de riesgo predominante en ambos tipos de cáncer. Algo importante pues mencionar que la historia de reflujo gastroesofágico en los pacientes pues aumenta un 29.7% veces más riesgo de presentar adenocarcinoma. Y la dieta pobre en frutas y vegetales sigue siendo igual un factor importante, un 15%. Mencionaba que la frecuencia, intensidad y duración de los síntomas del reflujo muestran una correlación positiva con el aumento del riesgo, independientemente si hay esófago de Barrett o no en el momento. Algo importante de mencionar es de que cuando se hace un diagnóstico de esófago de Barrett, este paciente va a tener un 5% de desarrollar adenocarcinoma. En cambio, si al momento de la biopsia se diagnostica una displasia de alto grado, va a tener de un 2.2% a 11% de riesgo de presentar, bueno, de progresar a adenocarcinoma. Entonces, se aumenta algo, ¿no? ¿Por qué es tan poco el riesgo de adenocarcinoma en los pacientes con esófago de Barrett? Bueno, pues porque existen actualmente medidas de prevención, que al momento de que nosotros detectamos un esófago de Barrett, pues le vamos a dar tratamiento y pues eso, y además de endoscopías de seguimiento. Entonces eso va a disminuir el riesgo de presentar adenocarcinoma. El cáncer de esófago, pues como ya lo mencionamos, se divide en dos principalmente, en epidermoide y en adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide representa menos del 50% y su localización principal respecto a la división del esófago es de 40% en el tercio medio, 30% en el tercio distal y 10% en el tercio proximal. En cambio, el adenocarcinoma representa más del 50% de los casos de cáncer de esófago y se presenta más frecuentemente en el tercio distal de unión gastroesofágica. Respecto a esto, tenemos una clasificación que se llama clasificación de Siewert. Es una clasificación que divide los tumores de la unión gastroesofágica en 3 tipos. A ver, Alan, ¿me puedes ayudar a mencionarla? Por favor. ¿Sí me escuchan? Bueno, dice la clasificación de Siewert que la tipo 1 es una lesión que esté 1 centímetro por arriba de la Z hasta 5 centímetros en dirección proximal. El tipo 2 es 1 centímetro por arriba de la línea Z hasta 2 por debajo de la misma, o
endocardias. Y la tipo 3 son 2 centímetros por debajo de la línea Z hasta 5 en dirección distal, que son lo que se ve en la imagen, pues. Exacto. Entonces, pues esta clasificación es importante conocerla, pues para decidir el tratamiento, ¿no? Y pues el tipo de cirugía, o si no le vamos a dar cirugía, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué nos podría ayudar esta? Si tenemos un cáncer de tipo 3, pues sabemos que prácticamente va a ser adenocarcinoma, ¿no? En cambio, si tenemos un tipo 1, pues a lo mejor por ahí la localización puede ser epidermoide. Las manifestaciones clínicas del cáncer de esófago, pues mencionaba que casi todos al inicio son asintomáticos. Y cuando llegan a dar sintomatología, pues es porque ya están en etapas muy avanzadas. Es por eso que estos pacientes generalmente se diagnostican ya en etapas que son inoperables, ¿sí? En una etapa 3 o 4. El principal síntoma con el que debutan es la disfagia. Esta es de característicamente progresiva de sólidos a líquidos y va a presentarse cuando el 60% de la circunferencia o más de la luz del esófago está afectada. Otra sintomatología, pues puede haber disfonía, generalmente por afección del nervio laríngeo recurrente, odinofagia, reflujo, anorexia, tos, náusea, vómito, y también puede haber hemorragia digestiva o hematemesis, pues seguramente porque el tumor ya está más avanzado y está invadiendo estructuras vasculares importantes. La pérdida de peso también es una presentación habitual, y mencionaba que más del 10% de la pérdida de peso representa un indicador de mal pronóstico. Otro síntoma es el dolor retroesternal con irradiación dorsal. Generalmente cuando se presenta esta es porque ya hay una invasión mediastínica. También existen síntomas tardíos, los cuales pues ocurren cuando hay invasión de órganos vecinos o metástasis, como puede ser hematemesis por invasión de un vaso mayor, incluso puede llegar a ser hasta la aorta. Recordemos que la aorta está pegadita en la parte posterior del esófago. Puede haber una fístula traqueoesofágica, la cual produce tos, disnea, hemoptisis y neumonía por broncoaspiración. El diagnóstico, pues, como ya lo he mencionado, pues generalmente se hacen en etapas avanzadas. Es difícil, bueno, se sospecha de manera clínica, pero pues en un paciente con antecedentes de reflujo gastroesofágico o que pues es importante estar haciendo las endoscopías, ¿no? Y detectar cuando se encuentra la lesión en lesiones premalignas, como es el esófago de Barrett o las displasias, con el fin de poderles dar un tratamiento curativo. En un paciente también con disfagia, que es cuando se presentan, y si el tumor todavía no es pues muy invasivo, también es importante pues a lo mejor hacer una manometría, ¿no? Recordemos que puede tener un patrón de obstrucción al tracto de salida de la unión gastroesofágica. Eso ya lo vimos, ¿no? Es un diagnóstico diferencial de acalasia. De inicio, el primer estudio que podemos hacer es un esofagograma, el cual sugiere un tumor esofágico, pero no distingue entre benigno y maligno, a menos que tengan características como lo que se ve en la imagen, ¿no? También nos ayuda a identificar el grado de estenosis, si existen fístulas o no, perforaciones y abscesos. Entonces, pues en las imágenes podemos ver un esofagograma, en la cual pues se encuentra afectado el esófago medio, en su porción torácica. Prácticamente se ven como unos 10 a 15 centímetros de longitud de afectación. Se ven diversos grados de estenosis y que no pasa bien el medio de contraste. La endoscopía digestiva alta es pues, el segundo estudio a realizar, en la cual podemos visualizar una lesión tumoral endofítica de bordes regulares y friables. Si tenemos esto, pues no es el diagnóstico definitivo, pero sugiere alta sospecha y se tiene que corroborar lógicamente con una biopsia.
el diagnóstico definitivo pues es la biopsia, ¿no? Por vía endoscópica. Ahí no hay duda. Es muy importante realizar la estadificación del cáncer esofágico para poder planificar un tratamiento. La estadificación se inicia con un estudio de TAC toracoabdominal simple y contrastada. Esta nos va a ayudar a detectar pues, la dimensión del tumor, la localización del mismo, así como metástasis a distancia. También nos va a ayudar a detectar algunas adenopatías ahí regionales. Se menciona que los sitios más frecuentes de metástasis es el hígado en 35%, en segundo lugar es el pulmón un 20% y el hueso un 9%. Posteriormente vamos a realizar un ultrasonido endoscópico. Este es un estudio pues muy útil ya que visualiza la pared esofágica en todas sus capas y se correlaciona muy bien con la histología, ¿no? Es de alta sensibilidad para valorar la invasión transmural y metástasis regionales, ganglionares regionales. Ok, pues aquí podemos ver el ultrasonido endoscópico, igual ya lo habíamos visto. Este es el globo y se puede ver aquí la lesión tumoral. Aquí se puede correlacionar con el tumor a través de la tomografía. Y su relación con las estructuras adyacentes, como en este caso la aorta. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Nadie, bueno. Vamos a ver un pequeño video, que es de YouTube, donde se explica, pues, se explica muy bien cómo hacer la etapificación de los tumores esofágicos malignos. Sales en el esofagograma, aquí está el esófago normal y esto es tumor, todo esto. Toda esta es la extensión del tumor. Estrecho el paso completamente, el paciente no puede alimentarse, es un paso irregular. Y esto ya sería aquí esófago normal en este instante. Aquí estamos haciendo la endoscopia digestiva. Miren que toda esta es la masa tumoral, la masa grande, un tumor inmenso. Dificulta el paso del endoscopio. La masa se ve proliferativa, sangra fácilmente. Miren ustedes el pequeño orificio, esta es la luz, acá. Y alrededor es masa. Con dificultad se logra pasar. Ya en este momento logramos pasar. Entonces vamos a iniciar el examen de endosonografía, por medio del cual vamos a ver la profundidad de la masa, si se acompaña de ganglios o no, cuál es la situación de la aorta con relación a la masa. Acá vemos la endosonografía, aquí está la aorta, inclusive con una calcificación posterior, miren acá. Acá estaría el instrumento, esta parte negrita es el instrumento. Miren con el Doppler cómo marca la aorta y los vasos vecinos. Y empiezan a verse adenopatías. Acá adenopatía, acá adenopatía, acá adenopatía, acá adenopatía. Adenopatías son ganglios acompañantes de la lesión. Empezamos a manipular el instrumento en el endosonógrafo, apareciendo acá la lesión. Todo esto es masa. Miren la diferencia de este tejido normal de acá con esto que es masa. Es una masa que compromete todas las capas. Por lo tanto, ya es considerada como el primer hallazgo avanzada. Miren la importancia que tiene esta endosonografía para detectar lo que son tumores tempranos de tumores avanzados. Y eso también ayuda al manejo de los pacientes. Esto antes no se podía. En China y en Japón, que son los países más avanzados, en la parte digestiva se está estimando que la mejor estadificación local de los pacientes se hace con la endosonografía y la mejor detección de si el tumor es temprano o tardío, o avanzado, perdón, es a través de la endosonografía. Miren ustedes cómo ya a este nivel, en otro nivel, la masa es casi circunferencial y miren ustedes cómo la masa se sale del esófago. Este es el esófago y acá se sale. Incluso toca la aorta, entonces otro detalle interesante. No debe ser operado el paciente, porque al tocar la masa a la aorta, al momento de operarlo el paciente puede sangrar. O sea, son detalles que antes no nos daba información muy fácil, otro tipo de exámenes, existiendo pues la TAG, el PET,
la resonancia, que son muy buenos exámenes, pero este examen, al entrar directamente en contacto con el órgano, como lo ven ustedes, pues nos va a mostrar exactamente el compromiso verdadero tumoral que existe. Es un examen muy bueno, sin descontar que los otros exámenes, la resonancia magnética, el TAC, el PET-scan, son exámenes complementarios, o sea, se complementan. Hay que hacer varios exámenes. Eso hay que explicárselo a las compañías y a la gente de auditoría médica, porque la realidad es que estos exámenes todos son los que llevan a que los oncólogos clínicos y los cirujanos tomen las determinaciones. Miren lo importante acá, la masa y calcificaciones. Calcificaciones que tienen la masa, lo que indica que el compromiso tumoral es generalmente muy agresivo y que el paciente posiblemente tenga un tumor indiferenciado. Que ese dato también es de suprema importancia para los oncólogos y el manejo que ellos realicen. La oncología en los últimos años ha avanzado cantidades. Y uno ve muchos de estos pacientes que uno creía inoperables y en determinado momento se hacen operables y reducen la masa a un punto tal que permite que el cirujano pueda operar. O sea que son tratamientos que en este momento ya están en una buena situación. Entonces, pues podemos ver la importancia, pues aunado al PET, a la tomografía, a la endoscopía, pues el ultrasonido endoscópico, ¿no? A lo mejor nosotros, si nos llega un paciente con disfagia, pues primero le vamos a una endoscopía y a lo mejor no llegamos al ultrasonido endoscópico, pero es importante conocer que es un estudio indispensable, ¿no? Para los tumores tanto benignos como malignos. Posteriormente tenemos el PET. Este, pues, es muy sensible para detectar enfermedad metastásica. Y pues, la broncoscopía, que permite tomar biopsia de etiología en tumores localmente avanzados cuando ya existe invasión traqueobronquial. Por último, tenemos la laparoscopía, la cual permite detectar pues, implantes tumorales peritoneales, sobre todo en pacientes con cáncer esofágico de la unión gastroesofágica, lo cual, pues, obviamente, que ya nos indicaría que estamos en un estadio avanzado y que no es operable. Aquí tenemos esta edificación del TNM, es la que viene en el Schwartz. Para poder entender bien esta clasificación, pues es importante conocer bien la histología del esófago, teniendo en cuenta que pues, de adentro para afuera tenemos primero la mucosa, después la lámina propia, es muy importante, para diferenciar un tumor in situ o invasor. Después tenemos la submucosa, las capas musculares, y posteriormente pues tenemos la capa adventicia, ¿no? Recordemos que el esófago no tiene serosa. Entonces, pues tenemos un primer estadio que es el tumor in situ o displasia de alto grado. ¿Okay? Estos tumores, ahorita como vamos a ver, pues sí pueden recibir tratamiento, ¿no? Después tenemos pues el tumor T1A y de los T1, que pues el tumor ya empieza a invadir la lámina propia y puede pasar hasta la submucosa. Y pues de ahí pues se va avanzando en las estructuras, ¿no? Después tenemos el N0, pues, que es sin evidencia de metástasis, y el N1 con metástasis. Puede ir de N1 a N3. Perdón, de ganglios, de metástasis a ganglios linfáticos. Y posteriormente, pues el M, ¿no? M0 y el M1 a metástasis distantes. ¿Ok? Vamos a ver la estratificación del adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente. Ahorita se las voy a explicar mejor en el tratamiento. A ver, Yesiel, ¿puedes más o menos explicar esta imagen, por favor? Sí. Vean, tenemos el estadio 0 que dice que va, o sea, ¿te explico la imagen? Sí, o bueno, lo que dice ahí en el texto también. Que va a través del 4 y que está utilizada para clasificar el carcinoma, que se caracteriza por diferentes grados del tumor, de la invasión del tumor. Los nódulos linfáticos, o sea, pues extensión, y la metástasis. El estadio 0, los tumores son intramucosos,
y no invaden la lámina propia. Ese sería el primero, ¿no? El estadio 1, los tumores invaden la lámina propia sin tener nodos linfáticos o no afectan a distancia. El estadio 2, los tumores se extienden hacia la capa muscular y también, dice aquí, sin ser 2A o con 2B, ya hay nódulos linfáticos aquí. El estadio 3, los tumores invaden la capa muscular y también tienen nódulos linfáticos y otras estructuras adyacentes. Y el estadio 4, los tumores se abarcan, ¿cómo se dice? Sí, se abarcan hacia órganos distantes y tienen nódulos linfáticos. Y aquí están, ¿no? Como el estadio 0, 1 y pues el más, bueno, 2A, 3 y el 4, que es el que ya se extiende. Entonces, es muy sencillo, pues, estadificar el tumor, ¿no? Con bueno, a mí me gusta mucho esta imagen porque pues, se ejemplifica muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de los tumores esofágicos malignos? Pues el curativo en potencia va a ser la resección quirúrgica. Pero pues el tratamiento solamente se va a limitar a estadios precoces, con enfermedad localizada. Como ya vimos, pues el in situ como nada más es la mucosa, puede ser el tratamiento endoscópico. El 1A que llega hasta la lámina propia es el que generalmente pues es con resección quirúrgica. Ya los demás pues van a requerir tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Cuando ya no es quirúrgico, pues se tiene que hacer un tratamiento paliativo con quimio y radio. Y al final, pues ya cuando son pues no son resecables, se puede ofrecer tratamientos enfocados a mejorar la sintomatología, principalmente la disfagia, como son los stents esofágicos. Es muy importante la vigilancia endoscópica del esófago de Barrett para detectar estadios pues tempranos o lesiones premalignas. Entonces, pues aquí lo traté de ejemplificar. Cuando tenemos un estadio 0 o in situ, que puede ser displasia de alto grado, se puede realizar una resección endoscópica y ya se cura el paciente. Un estadio 1A o 1B son resecables quirúrgicamente, ¿ok? Porque no invaden la lámina propia y además no tienen ganglios. Están en N0, pues meterse a distancia pues, tampoco. A partir del 2A es tratamiento multidisciplinario, pues vemos que ya traspasan la lámina propia y el 2 pues ya empieza a tener ganglios, ¿no? El estadio 4 pues es paliativo, como ya les comenté, pues a través de otros tratamientos como son los stents esofágicos. ¿Dudas de aquí? Sí, más o menos quedó claro con esa tablita. Bueno, vamos a hacer. El tratamiento quirúrgico, pues, como ya lo mencionamos, va a depender de varios factores. Depende de la ubicación del cáncer, la profundidad de la invasión, que vamos a saber con el ultrasonoscópico, las metástasis ganglionares y, en general, el estado físico del paciente. Sin embargo, pues se mencionaba algo en general que pues, existen diversas controversias de la elección del tratamiento quirúrgico, pero lo único que es seguro es que no debe practicarse la resección si el cirujano no cree que puede extirpar todos los ganglios invadidos y lograr un margen radial libre de tumor. Esto pensando en una cirugía curativa, porque sí existe cirugía paliativa, pues que obviamente no vamos a completar los márgenes ni resecar completamente los grupos ganglionares, pero pues por lo menos se va a aliviar la sintomatología. ¿Okay? El tratamiento quirúrgico en estadio resecable tiene una sobrevida del 5 a 30%.
Y existen diversos tipos de abordajes para realizar esofagectomías. La que generalmente más se utiliza es la cirugía de Orringer, que, bueno, aquí se realiza por mínima invasión, pero es una esofagectomía transyatal. ¿Ok? Antes se realizaba mucho el procedimiento de Ivor Lewis, que es una esofagectomía biincisional. Se realiza una incisión por vía abdominal y una toracotomía. Ujú. La cirugía de McCone es una esofagectomía triincisional, en donde se realiza un abordaje abdominal, un abordaje torácico y un abordaje cervical. Y actualmente el que más se realiza es una esofagectomía transital de mínima invasión, tanto para cirugías de enfermedad maligna o padecimientos benignos del esófago. Ujú. Eh, Obviamente que al realizar una esofagectomía, pues tenemos que realizar una sustitución de este órgano y pues se realiza 3 tipos de procedimiento. Puede ser ascenso gástrico, transposición colónica o injerto yunal libre. Puse aquí la descripción de una técnica quirúrgica de esofagectomía transyatal. Yo creo que mejor no la vamos a saltar porque ya casi se va a acabar la clase, pero traje un video en donde pues se explica eh, pues más o menos a detalle cómo se realiza esta cirugía por vía laparoscópica. ¿Mm? Vamos a verlo. Esofagectomía transyatal laparoscópica. Presentamos el caso de un paciente masculino de 35 años de edad con diagnóstico de adenocarcinoma bien diferenciado del esófago distal. La tomografía axial computarizada de tórax, abdomen y pelvis mostró engrosamiento del esófago medio y distal. El ultrasonido endoscópico reportó una lesión ocupante de espacio estenosante del esófago distal con extensión al cardias, el fundus gástrico, así como la presencia de adenopatías periregionales y supradiafragmáticas, concluyendo un estadio por ultrasonido UT4A N3A. El paciente recibió tratamiento neoadyuvante con cisplatino y 5-fluoracilo y terapia radiante 5400 centigrade. 3 meses después de concluir el tratamiento radiante, se planifica para la realización de esofagectomía transyatal laparoscópica. La imagen muestra la colocación de los trócares laparoscópicos. Se inició la intervención con la exploración minuciosa de la cavidad y la colocación de un separador hepático de Nathanson. Se inició la disección mediante la división del epiplón gastrocólico a lo largo de la curvatura mayor, respetando los vasos gastroepiploicos, con empleo de instrumentos de sellado macrobipolar, procediéndose a la disección del pilar izquierdo del hiato diafragmático y del aspecto izquierdo de la unión gastroesofágica. Se disecó el pilar derecho del hiato y se rodeó el esófago distal con una hiladilla para permitir la tracción caudal de la unión gastroesofágica. Se inicia la disección del esófago torácico por vía transyatal. Se efectuó transección de la vena ácidos utilizando sellador macrobipolar. Se procedió a la disección del tronco celíaco y a la ligadura de la arteria gástrica izquierda en su emergencia del tronco celíaco. Se seccionó el epiplón gastrohepático hasta el borde de la curvatura menor del estómago, procediéndose a la transección gástrica con tubulización del órgano utilizando endoengrapadora. El fundus gástrico y parte del cuerpo superior del estómago formarán parte del espécimen quirúrgico. Una vez liberado el esófago torácico en su totalidad, se realizó una cervicotomía izquierda, progresando una sonda de polietileno desde el cuello a través del mediastino hasta el hiato esofágico. Se efectuó transección del esófago cervical y la pieza quirúrgica se extrajo a través de la cervicotomía. Se realizó piloroplastia de Heineke-Mikulicz mediante pilorotomía longitudinal y síntesis transversa en un plano con polidioxanona calibre 3 ceros.
El estómago distal fue fijado a la sonda de polietileno con sutura. Y se procedió a traccionar el estómago hasta alcanzar la herida de la cervicotomía. La anastomosis esofagogástrica fue efectuada mediante sutura en 2 planos. La imagen muestra la pieza quirúrgica, cuyo estudio histológico concluyó adenocarcinoma moderadamente diferenciado por invasión de todas las capas de la pared esofágica y grasa mediastinal. Los márgenes proximal y distal estaban libres de tumor y se encontró infiltración focal del margen radial. La pieza obtuvo 17 ganglios, 3 de los cuales mostraron infiltración neoplásica. El paciente ameritó estancia en cuidados intensivos por 5 días, con una estancia hospitalaria total de 20 días, presentando una fístula salival de escaso gasto, la cual se manejó conservadoramente. La esofaguectomía transhiatal laparoscópica es una opción quirúrgica en pacientes con neoplasias del esófago. En general, este procedimiento, si bien es técnicamente demandante, permite reiniciar prontamente la vía oral en estos pacientes y representa tanto una opción terapéutica curativa como paliativa. Bueno, pues más o menos ahí se describe la técnica. Es importante saber que pueden pensar que a lo mejor la esofagitomía en este tipo de abordaje, que es un transhiatal laparoscópico, solamente se realiza en procedimientos oncológicos, pero realmente es importante que nosotros también sepamos perfectamente la anatomía tanto del estómago como diato esofágico, pues porque sí llegamos a realizar estas cirugías. Igual pues, por ahí agarré un video de una cirugía que se realizó en nuestro hospital, no sé bien, como hace 4 años creo. Esta cirugía se realizó en un paciente con una lesión por cáusticos, la cual pues no respondía al tratamiento conservador, pues se realizó una esofagectomía prácticamente pues con la misma técnica. Entonces pues, vamos a ver este video también.
Bueno, pues este procedimiento pues, se realizó, como ya lo vimos, un paciente con una lesión por cáusticos. Realmente, pues, no lo parezca, pues sí podemos realizar esas cirugías, obviamente conociendo muy bien la técnica y la anatomía, ¿no? Entonces, por ahí vemos igual pues, al maestro, ¿no? Que sí hacíamos esas cirugías. Y puntos importantes a destacar, pues, si bien pues se tiene que cortar y ligar la arteria gástrica izquierda, es muy importante que se preserven los vasos gastroepiploicos derechos, ya que esos son los que le van a dar pues prácticamente toda la vascularidad al tubo gástrico que se va a elevar, y esto al final va a ser importante para que disminuya el riesgo de dehiscencia de la anastomosis. Hay que hacer una maniobra de Kocher pues amplia para que se pueda elevar el tubo gástrico y no quede a tensión. Y pues prácticamente son de los puntos más importantes. Este es un pequeño video, dura como 1 minuto y medio, del procedimiento de Ivor Lewis. A diferencia de los dos anteriores, en lugar de hacer un abordaje cervical,
se hace un abordaje en tórax y la anastomosis se realiza dentro del tórax. Generalmente esta cirugía es útil en pacientes con tumores de la unión gastroesofágica, ya que a veces incluso se tiene que quitar parte del estómago. Entonces vemos un tumor que se encuentra esquemáticamente en la unión gastroesofágica, en el tercio inferior del esófago. Se realiza primero un abordaje laparoscópico por vía abdominal. Obviamente, pues aquí no se esquematiza todos los demás pasos pues, separar el ligamento gastrocólico, hacer la maniobra de Kocher, disecar el hiato esofágico. Ahí, pues, directamente se van a la tubulización del estómago. Ya que tenemos liberado todo el estómago y disecado el hiato esofágico, nos vemos en un abordaje derecho, por vía toracoscópica. Ahí recordemos que vamos a observar primero la vena ácigos, que es la que se va a poner en azul. Bueno, primero hay que hacer una disección. Tenemos ahí la vena ácigos, la cual hay que pues, disecar, cortar y ligar. Y posteriormente procedemos a la disección del esófago torácico. Generalmente, con un tumor de la unión gastroesofágica, obviamente maligno, se debe de hacer una resección con un margen aproximadamente de 10 centímetros hacia arriba y hacia abajo. Esto pues para evitar las recidivas de micrometástasis, pues, por el drenaje linfático que ya conocemos que es cefalocaudal a través de las mucosas. Entonces ahí la anastomosis se realiza a través de una grapa circular a nivel del tórax. Ahí se eleva el tubo gástrico. Se realiza la anastomosis con un grapa circular. Y listo. Prácticamente a nivel abdominal, pues es el mismo procedimiento que en los dos videos anteriores. Y aquí no se realiza cervicotomía. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿O algún comentario sobre pues, este tipo de cirugías? ¿Un R3 o R4 que haya visto alguna vez estas cirugías? ¿O en sus rotaciones con onco? No sé. Axel, hola, soy Steph. Sí, Oye, doctor. ¿hay algunas contraindicaciones para la resección esofágica? La verdad son, pues, donde lo leí en la técnica no me acuerdo haberlo leído. Pero, Bueno, aquí en un artículo que estoy checando, menciona que 3 de las principales contraindicaciones serían, pues, enfermedad metastásica, que tenga ganglios ya linfáticos mediastínicos, paratraqueales o celíacos y una fístula broncoesofágica. ¿Vale? Oh. No, estudiarlo bien. ok. Pues, realmente, pues, lo que mencionamos en la estadificación en caso de tumores malignos, pues, si bien la cirugía resectiva curativa nada más está indicada hasta el 1A,
que es cuando no hay ni metástasis a distancia, ni ganglionares regionales. En todo caso, si hubiera ganglionares regionales, pues a veces sí se puede hacer resección, pero va a llevar va a seguir con quimioterapia y radioterapia adyuvante. Y obviamente que si el tumor pues invade estructuras vasculares como la aorta, pues ahí sí estaría como que totalmente contraindicada, ¿no? Pero sí. Vamos a ver algunas. Bueno, ¿alguien más quiere alguna opinión o alguna pregunta? Bueno, algunas complicaciones de la cirugía esofágica, pues vamos a tener primero la fuga anastomótica o disencia de la anastomosis. Esta va a tener una mayor incidencia cuando se realiza a nivel cervical, va a ser del 10 al 15%. ¿Y a qué se debe esta? Pues para empezar, el segmento que se tiene que elevar intratorácicamente es más largo. Hay menor riesgo sanguíneo por la distancia de las arterias gastroepiploicas derechas. Y además de que pues la entrada a nivel torácica pues va a dificultar el retorno venoso cuando esta está apretada. Sin embargo, pues no mencionaba el libro que no hay diferencia entre si se realiza la anastomosis manual o a través de grapas. Es importante mencionar que cuando se realiza la anastomosis a nivel intratorácico, hay menor incidencia de fuga anastomática, pero la tasa de complicaciones es mayor que la cervical. Cuando esta se presenta, se debe de hacer una reparación manual directa, o sea, vamos a tener que abrir y mencionar que hacer un refuerzo con el ojo de músculo y dejar drenajes. Cuando la fuga anastomósica es a nivel cervical, pues esta, aunque tiene mayor incidencia, tiene menor riesgo de complicaciones sistémicas. Esta se resuelve a través de una exploración cervical y colocación de drenaje. Se tiene que alimentar a través de una yeyonostomía hasta que pues cierre la fuga. Habitualmente se dan en 2 a 3 semanas. Otra complicación es la estenosis anastomótica, la cual pues aumenta cuando se presentan factores de riesgo como la utilización de grapas, cuando hay un antecedente de una fuga anastomótica que cerró de manera conservadora, cuando el paciente tiene enfermedad cardíaca y cuando se tiene una mala vascularización a nivel de la anastomosis. Generalmente se puede tratar mediante dilataciones y a menudo no se requieren más de 2 o 3. Otra complicación de la cirugía esofágica es la lesión del nervio laringio recurrente. Es más común cuando se realiza una anastomosis cervical, en un 11%, a diferencia de cuando se realiza una anastomosis intratorácica en un 5%, pues debido a la cercanía del nervio laringio recurrente, ¿no? Es importante prevenir su lesión, ¿cómo? Obviamente identificando el nervio y aislándolo de la disección esofágica. La lesión del nervio laringio recurrente se asocia a múltiples complicaciones respiratorias que pueden llegar incluso a ser mortales, ¿no? La principal es la neumonía. Otra complicación es la fuga del quilo. Tiene una incidencia del 2 al 10% y esta se presenta con mayor proporción cuando se realiza una resección en bloque. Cuando se presenta pues uno se da cuenta dentro de la cirugía, se debe ligar a nivel del hiato e inspeccionarse el conducto torácico. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Bueno, una vez que ya hayamos terminado la cirugía y supongamos que no nos dimos cuenta en ese momento, pues a través de las zonas endopleurales, si tenemos un gasto mayor a 800 cc al día, que al principio pues se va a presentar como
bueno, un líquido claro y después va a ser lechoso, pues vamos a sospechar en esta complicación. ¿Cómo lo vamos a reparar? Pues se tiene que reparar directamente, de igual manera hacer una toracotomía y reparar con problema 4 ceros. También mencionaba pues que se tiene que usar este tipo de sutura que es con Pleiades. La verdad yo no los había visto, pero es un problema que tiene como un cuadrito de algodón. No, esos no los conozco muy bien. Otra complicación va a ser la alteración del vaciado del conducto pues, intratorácico. ¿A qué se va a deber? Si se realizó una vagotomía, si se realizó una mal piroroplastia, un drenaje a través del pirolo, a la anchura del conducto. En cuanto a esto mencionaba el libro que pues al realizar la tubulización gástrica no se debe dejar una luz mayor a 5 centímetros, porque si no eso va a hacer que el tubo intratorácico sea muy ancho y pues la peristalsis pues hacia distal sea menor. También es muy importante que al momento de elevar el tubo gástrico hacia el tórax o hacia la porción cervical, verifiquemos que no haya torceduras, que no se torce el tubo, porque si no esto va también a provocar una alteración en su vaciado. Y también pues al principio, en el postoperatorio, se puede deber a la inflamación, ¿no? Pues quirúrgica propia de la cirugía. La sobrevida global de esta neoplasia es pobre, siendo los 5 años del 50-80% en estadios 1, pues relativamente curativa, y del 10 al 15% en los estadios 3. Prácticamente tiene una alta mortalidad. Y los sujetos con enfermedad metastásica estadio 4 tienen una sobrevida menor a 1 año. ¿Alguna duda o comentario? Axel, ¿me escuchas? Sí. Oye, en la plática, dos cositas que me llamaron la atención. Sí, doctor. Hablabas de que el esófago de Barrett no progresa mucho porque se le da un tratamiento temprano. Sí. Pero ¿cuál es ese tratamiento? Pues, de hecho, es lo que estábamos comentando la vez pasada, que pues se le puede dar el tratamiento médico a través de los inhibidores de la bomba de protones. Pues igual, por la discusión entre realizar funduplicatura o no. Y pues también se mencionaba pues las endoscopías seriadas, para ver que no haya pues avance a displasias de bajo o alto grado. Además pues de que tenga correlación con la sintomatología, ¿no? Que realmente con el tratamiento médico pues disminuya, porque la severidad de los síntomas sí está muy relacionada con el riesgo de presentar adenocarcinoma. ¿Cuáles son los síntomas de esófago de Barrett? Pues, pirosis luego y reflujo. O sea que no existe el Barrett sin reflujo. Sí puede existir, de hecho, pues, bueno, de hecho, el Barrett generalmente sí tiene síntomas. Lo que sí puede existir es reflujo sin Barrett. Por eso ahí realizamos una endoscopía. Bueno, pues quedan ahí muchas dudas, ¿no? ¿Te parece si se organizan y hacemos una sesión de esófago de Barrett? Porque sí creo que quedan ahí muchos huecos de conocimiento. Y Sí, son temas importantes para PUEM, para consejo, para tu práctica profesional. sí, También doctor. decías que la displasia de alto grado tiene bajo riesgo de progresar a cáncer. Sin embargo, la displasia de alto grado se considera carcinoma in situ y pues eso es cáncer, es T1A. Entonces se puede dar tratamiento conservador siempre y cuando sea sin displasia o displasia de bajo grado. Pero displasia de alto grado es igual a cáncer y ese pues, ya requiere tratamiento. Probablemente no una esofagectomía, probablemente una resección
ablación endoscópica, resección endoscópica de la mucosa, pero carcinoma in situ o displasia de alto grado son cáncer, son T1A. Sí, Y la otra cosa que quedó rara es la clasificación de Seward. Esa es propia de los tumores de la unión gastroesofágica. No es para ver si es adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Lo divides en la unión esofagástrica a más de 5 centímetros, entre 2 y 5 y menos de 5. El de arriba se trata propiamente como esófago. El tipo 2 es propio, el de la unión gastroesofágica. Y el tipo 3 prácticamente es cáncer de estómago. Pero pues todos ellos serían adenocarcinoma, todos ellos van abajo, no es para ver si es adeno o si es epidermoide. Ok. Sí, es así. Pero sí es lo que es, sí se ve que el tipo 3 sí es pues, casi que gástrico, ¿no? Y se tiene que tratar Sí, incluso más bien se como trata gástrico. como estómago. Ujú. Sí, Bien, pues bueno, luego, más bien, y organicen esa sesión de Barrett, porque sí hace falta aclarar muchas cosas. sí, Doc, lo vemos y a ver si se puede dar en un día fuera de miércoles, ¿no? Aparte. Sí, para no perder el programa. Sí, doctor. Yo era todo, gracias. Gracias, doctor. Entonces, pues vamos a alguien más, alguna R3, R4 o R2. Hola Axel, buenas noches. Sí, ¿Me escuchas? Sí, bueno, en la clase de Barrett ahí mencionábamos algunas cosas, no se completó, pues, por lo de la conexión y esas situaciones. Ahí, pues, nada más, se menciona en el libro, en el Samistone, en el tratado y también en las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, esas que está presentando, que es bien chistoso que los síntomas cuando existe esófago de Barrett, incluso hay un alivio de la pirosis. Ajá, y eso es característico. No es obviamente una situación que se presenta en el 100% de los pacientes, pero sí lo refieren como característico porque pues la fibrosis y la metaplasia hace que la sintomatología disminuya. Ajá, entonces era nada más ahí un poquito de eso que se comentaba, de las manifestaciones. Nos refieren también que la funduplicatura, si bien no ha demostrado que disminuya la mortalidad por, por la presencia de adenocarcinoma, sí está recomendada realizarse en todo paciente con diagnóstico de esófago de Barrett. Y obviamente, además de los pacientes que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico. Y la otra situación es que cuando hay displasia de bajo grado, se recomienda que el tratamiento sea endoscópico, con ablación, mediante ablación endoscópica. Entonces, pues nada más, era ahí lo que quería comentar, pues hay que ver lo de la sesión que comenta el doctor Pinto, ¿no? Sí, pues lo planeamos y lo mencionamos más amplio, ¿no? Pues, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Como conclusiones, pues responden a los objetivos. Pues los tumores benignos esofágicos son muy raros. Se clasifican de acuerdo a su localización histológica y en relación a las capas de la pared. Hay que quedarnos con que el tumor benigno más frecuente es el leiomioma, hasta en un 60% de los tumores benignos, y se localiza en el tercio inferior. La mayoría de estos tumores son asintomáticos y se diagnostican de manera incidental cuando se realiza una endoscopía. La endoscopía y el ultrasonido endoscópico son los mejores estudios para el diagnóstico de tumores benignos subepiteliales. En cuanto al cáncer esofágico, las estirpes histológicas más frecuentes son el carcinoma de células escamosas o epidermoide y el adenocarcinoma. El factor de riesgo más importante para el carcinoma epidermoide es el tabaquismo y el alcoholismo, y pues para el adenocarcinoma, pues, aquí no es el esófago de Barrett, vimos que es el tabaquismo, pero que la historia del reflujo gastroesofágico
sí eleva mucho el riesgo de presentar adenocarcinoma, y que pues ya las displasias se consideran como lesiones premalignas, ¿no? Que ya requieren incluso tratamiento endoscópico. El principal síntoma del cáncer esofágico es la disfagia, pero es muy importante que recordemos entonces que cuando se presenta la disfagia, acuérdense que es cuando ya más del 60% de la luz está pues obstruida, y que en pacientes con historial de reflujo gastrofágico pues hay que darle su seguimiento, ¿no? Para que no lleguen a esa sintomatología, ¿no? Lo podamos detectar en estadios precoces. La mayoría de los tumores malignos se diagnostican en etapas avanzadas, por lo que generalmente no son candidatos a cirugía curativa. Ajá. Y la esofagectomía transyetal también se puede realizar para padecimientos benignos del esófago, como por ejemplo pues el video que vimos, ¿no? La lesión por cáusticos, que no responden a tratamientos conservadores o dilataciones endoscópicas. Entonces, pues, a lo mejor, pues, no vamos a realizar mucho en nuestra vida profesional cirugías de este tipo, pero, pues, es importante tener unos buenos conocimientos de la anatomía, por si algún día nos toca, ¿no? O en el mismo hospital, durante la residencia, pues que tengamos al menos nociones y que podamos aprender más durante la cirugía. ¿Ok? Pues eso sería todo por mi parte. El tema de tumores esofágicos. Pues nada más. ¿Dudas? ¿No? ¿Ya? Pues entonces queda pendiente es la sesión de esófago de Barrett. Y pues gracias por su atención a todos, por sus comentarios. Espero que les haya servido de algo la exposición y que se queden con los conocimientos pues más importantes, ¿no? de este tema. Gracias. Nos vemos el viernes.